Hay shooters en los que disparas y reapareces. Hay shooters en los que mueres y vuelves a intentarlo. Y luego está Marathon. Un juego donde cada paso que das puede costarte todo lo que llevas encima, donde cada esquina es una decisión y donde no importa cuántos mates, sino si consigues salir. Bungie no ha querido hacer otro shooter más, ha querido hacer un juego donde la tensión no viene del marcador, sino del miedo a perderlo todo. Y eso cambia absolutamente las reglas. ¿Y qué es realmente Marathon? Marathon es un extracción shooter PvP-PvE en primera persona desarrollado por Bungie. Te conviertes en un runner, un mercenario cibernético que entra en zonas hostiles del planeta Tau Ceti 4 para conseguir recursos, contratos y botín, y escapar antes de que otros jugadores o la propia IA del entorno te eliminen. Marathon tiene el lanzamiento de fecha prevista para el 5 de marzo de 2026. Las plataformas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, con crossplay y progresión cruzada. Aquí no hay campaña tradicional, la narrativa se construye a través del mundo, las facciones y las historias que tú mismo generas partida tras partida. La ambientación es una de las claves del proyecto. Tau Ceti 4 no es solo un mapa, es una colonia fallida, un lugar donde la humanidad intentó expandirse y algo salió mal, colonos desaparecidos, instalaciones abandonadas y facciones luchando por el control, todo envuelto en una estética sci-fi minimalista pero agresiva, con colores saturados, arquitectura brutalista y una dirección artística muy diferente a lo que Bungie hizo en Halo o Destiny. Marathon no busca ser épico, busca ser inquietante. Y aquí es donde Marathon marca la diferencia. Cada partida funciona así. Entras en el mapa, cumples contratos o saqueas zonas de alto valor, te enfrentas tanto a enemigos controlados por IA como a otros jugadores, intentas llegar a una zona de extracción y si escapas te quedas el botín. Si mueres, lo pierdes todo, absolutamente todo. Y esa palabra es la que convierte cada enfrentamiento en algo diferente. No disparas por deporte, disparas porque necesitas sobrevivir. Marathon no es solo apuntar y disparar, tiene capas, runners con habilidades específicas, equipamiento personalizable, armas con comportamiento técnico definido, economía persistente entre partidas, facciones que ofrecen contratos distintos y cada decisión antes de entrar al mapa importa tanto como las decisiones dentro. Vas cargado hasta los dientes, riesgo alto, recompensa alta. Vas ligero y rápido, supervivencia por encima del botín. El juego premia la inteligencia más que la agresividad ciega. Si hay algo que Bungie domina, es el feeling del disparo, el sonido de las armas, la respuesta del movimiento y el ritmo del combate. Marathon tiene que mantener ese estándar, pero además debe aportar algo nuevo, la tensión constante de no saber si el jugador que escucha detrás de la pared es tu oportunidad o tu sentencia. Y eso puede convertirlo en una experiencia brutal si está bien equilibrado. Las dudas son reales, porque sí, también hay preguntas importantes. ¿Puede un extraction shooter mantenerse fresco a largo plazo? ¿Será accesible para jugadores nuevos o demasiado castigador? ¿Tendrá suficiente contenido en su lanzamiento? Marathon no compite solo contra otros shooters, compite contra la fatiga del género, y eso es lo que hace que este proyecto sea tan interesante. Y Marathon seguramente será bueno porque Bungie está intentando redefinir la forma en la que sentimos el riesgo de un shooter. No es nostalgia, no es una secuela clásica, es una reinterpretación total de un nombre histórico, que si funciona puede marcar tendencia durante años. En Marathon no ganas partidas, ganas segundos de vida, no disparas por gloria, vas a disparar por supervivencia, no vas a entrar para dominar, vas a entrar para escapar. Y ahora dime, ¿eres de los que arriesgan todo por una recompensa mayor? ¿O eres de los que prefieren salir con poco pero salir? Porque en Tau Ceti 4 hay solo una verdad, o extraes o desapareces. Pues bien, si te ha gustado esta preview, suscríbete y quédate. Aquí no hablamos de juegos por encima, aquí los vivimos. Y esto es solo el principio de la carrera. Porque Marathon no trata solo de disparar primero, trata de entrar en un mundo donde cada paso puede ser el último, donde la información vale más que las balas y donde confiar en alguien puede costarte todo el botín. Es ciencia ficción fría, tensa, calculada y un entorno hostil donde no luchas por gloria, luchas por salir con vida. Aquí no hay partidas tranquilas, hay decisiones en segundos, alianzas que se rompen y esa presión constante de saber que alguien en algún lugar te está observando. No es solo supervivencia, es riesgo, estrategia y la adrenalina de saber que todo puede perderse en un instante. Y recuerda y no olvides esto, en Marathon no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que sabe cuándo entrar y cuándo escapar.
Y en un mundo donde todo está en juego, cada extracción es una historia que podría no repetirse jamás. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.